Ellos son la familia Campbell, compuesta por su padre Darren, de 49 años, su mamá Kimberly, de 51, y sus hijos Colin, de 18, y Megan, de 15 años. Como tantas otras familias, a simple vista suelen ser la típica familia unida y muy feliz, pero según dicen algunos amigos de la familia, no era así. Darren Campbell trabajaba como ejecutivo en una compañía discográfica digital. Según la mayoría de sus compañeros de trabajo, era un hombre de negocios de primer nivel y también un excelente padre. Su esposa, Kimberly, era ama de casa. Colin, además de sus estudios, jugaba en las divisiones de la liga de béisbol de la escuela, y Megan, además de cursar la secundaria, tomaba lecciones de baile. Ella tenía muy buenas calificaciones y, según por sus propios compañeros, era muy buena alumna. Ambos hermanos concurrían a la escuela privada de Carrollwood Day School. Cabe destacar que Darren había trabajado en diversos puestos ejecutivos en grandes empresas de todo el país. Durante un tiempo trabajó con Pure Brewing Company en la ciudad de San Antonio, Texas. También en Anchor Glass Container en Tampa, y luego trabajó para Pods, donde fue vicepresidente senior. Después de casi 18 meses sin trabajo, Campbell consiguió un trabajo como director de operaciones de la empresa Bastec, la compañía de registros digitales. La familia Campbell había estado viviendo en Tampa durante los últimos 10 años. Darren, junto a su familia, estaban alquilando una mansión en Ávila, Florida, lugar en donde predominan las casas lujosas y con gran seguridad. Dicha mansión, con un valor aproximado a los 1.5 millones de dólares, que le pertenecía al ex tenista profesional James Blake. Cabe resaltar que la familia le había estado alquilando la mansión al ex tenista durante los últimos 2 años. Los Campbell se encontraban muy a gusto. Aparentemente era un lugar muy tranquilo y seguro. Varias semanas antes de los hechos, la joven Megan le comentó a una amiga suya que su padre estaba actuando de manera muy extraña, no solamente con ella, sino también con toda su familia. Se sentía muy molesta ya que su padre estaba siendo muy exigente y demasiado duro con ella. Incluso un amigo de Megan notó que tenía varios moretones cada vez más frecuentes en su cuerpo, como en brazos y piernas. Él le preguntó de dónde provenían dichos moretones, y ella le respondió que eran de bailar. Fue una respuesta muy dudosa, ya que su amigo no le creyó. Con respecto a su hermano, Colin era el que más a menudo se lo veía discutir con su padre, y generalmente se trataba de béisbol. De hecho, el entrenador de Colin, llamado Nicholas Rodríguez, dijo que el padre de Colin parecía estar ciego a cualquier limitación, exigiéndole que le buscara una beca para una escuela de la División 1. Pocos días antes de la tragedia ocurrieron muchas situaciones muy extrañas por parte de Darren, como por ejemplo, él había solicitado un permiso de ausencia por razones no especificadas. Bastec, dicha empresa en la que trabajaba, aprobaría la solicitud. Otro punto muy raro es que fue a un supermercado a comprar fuegos artificiales. Se gastó alrededor de $650. Además de eso, compró latas de gas y un acelerador de incendios que utilizó para toda la casa, y que además no se logró identificar. El día domingo fue captado en dicho momento por las cámaras de vigilancia del comercio. El día martes de esa siguiente semana realizaría 2 compras de gasolina en distintas tiendas. El día miércoles 7 de mayo, por la mañana temprano, las autoridades fueron llamadas a la localidad de Ávila cuando la casa de Campbell se estaba incendiando. Muchos vecinos, mientras llamaban al 911, dicen que se escuchaban con claridad los fuegos artificiales explotando en el interior de la mansión. Poco tiempo después llegarían los bomberos, pero ya sería demasiado tarde. En su interior encontraron los cuerpos calcinados. En una de las habitaciones se hallaron 2 de ellos. Para determinar e identificar quiénes eran, tuvieron que realizar una autopsia muy detallada por el estado en que se encontraban los cuerpos. Se cree que en la misma madrugada del 7 de mayo,
Darrin con una pistola Sig Sauer calibre 40, que la habría comprado en el mes de julio del año 2013 en la tienda de Shooter's World, acabaría con la vida de su esposa y sus 2 hijos, disparándoles en la cabeza. Seguido de eso, incendiaría la mansión y posteriormente se suicidaría. Los vecinos quedaron impactados ante los hechos de aquella mañana. Incluso uno de ellos, llamado George Connelly, habló con las autoridades posterior a lo sucedido y les dijo que eran una muy buena familia. Les mencionó que Kimberly era sofisticada, muy elegante y una excelente madre. Los chicos eran niños excepcionales, con certeza no sabemos nada de ningún problema personal que tuvieran. Además de lo mencionado, él describía a la familia Campbell como familia suburbana perfecta y próspera. Estas fueron las palabras de Connelly, uno de los vecinos más cercanos. Después de muy pocas horas de la tragedia, se especularon múltiples teorías al respecto. Una de ellas es que la familia Campbell tenía problemas financieros muy grandes. Además de tener varias deudas de mucho dinero, también estaban atrasados en algún impuesto a la propiedad. Por lo que quizás Darrin, para intentar evadir de algún modo sus problemas que tenía en su vida, perdió la cabeza y creería que la mejor solución sería acabar con la vida de toda su familia y la suya. Otra especulación que se menciona es que Kimberly semanas antes le había contado a sus amigos, en especial a su amiga Amy Jordan, que ella y su esposo casi no hablaban. Se sentía algo distanciada, ya que Darrin tenía su cabeza en otras cosas, según él, negocios del trabajo. Uno de los detalles más extraños del caso es que su hija Megan comenzó a mostrar diversos hematomas, muy recientes en las semanas previas al asesinato. Cada vez que le preguntaban por los moretones, ella culpaba a las lecciones de baile que practicaba durante la semana. Otra de las grandes teorías que se hablan es que Campbell estaba supuestamente muy preocupado por las perspectivas de béisbol universitario de su hijo, Colin. Tanto era su preocupación que un día Colin llegó a su casa y le dijo a su padre que no había obtenido la beca para la universidad de la División 1 de béisbol, por lo que Darrin se decepcionaría mucho por la noticia. Muchos creen que Campbell planeó los asesinatos con mucho tiempo de anticipación, ya que en su poder tenía todo lo necesario para provocar un incendio en la mansión y asesinar a sangre fría a toda su familia. La pistola calibre 40, la cual usó para asesinar a su familia, la adquirió en el mes de julio del año 2013 en la tienda de campo de tiro en Fletcher Avenue. Bruce Kitsis, el gerente general de la tienda, le dijo a las autoridades que la única visita de Darrin Campbell allí fue únicamente para comprar el arma. Pasó una verificación de antecedentes por mandato federal antes de comprar la pistola. Chequearon dicha verificación y todo estaba bien. Cabe mencionar como punto importante del caso que Darrin Campbell no tenía antecedentes penales, ni tampoco antecedentes de enfermedad mental. Sin embargo, en sus últimos días de vida, ejerció lo que parece haber sido una preparación deliberada para destruir a su familia. Otra de las teorías que rodean este caso es que el comportamiento de Darrin con su familia días antes de los hechos no era nada común. Quería que todos estuviesen en la casa compartiendo ratos y momentos familiares. Era algo muy extraño por su parte, ya que amigos de Megan dicen que ella dejaba de salir con sus amigos para quedarse en su casa, y todo por órdenes estrictas de su padre. Detrás de todo este caso, puede que exista muchas cosas que nadie sabe. A simple vista, lo único que se sabe es que un ejecutivo de alto nivel asesinó cruelmente a su familia, incendió la mansión en donde vivían y luego se quitó la vida. Lo que envuelve a este caso y lo convierte en un gran misterio es el motivo por el cual Darrin Campbell cometería semejante atrocidad. Las autoridades dieron como finalizado el caso catalogándolo como triple asesinato, suicidio e incendio provocado, sin determinar por qué sucedió. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios.
Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.